Mirando ciertos elementos, pues lo primero que quiero decir es, siempre me he sostenido y me sostendré de que zapatero a tus zapatos. Hay mucha gente hablando hoy de pandemia, hay mucha gente hablando del tema del coronavirus, pero resulta y sucede que nosotros somos mantenedores, nosotros sabemos hacer mantenimiento, nosotros ejecutamos labores de mantenimiento. Hay mucha gente hablando de virus, hay mucha gente hablando de COVID, pero muy poca gente hablando de el tema de mantenimiento y lo que nosotros debemos hacer, lo que el personal de mantenimiento debe pensar en ejecutar bajo ciertas condiciones. Y como les decía, pues la posición mía siempre ha sido zapatero a sus zapatos. Lo he sostenido en muchas ocasiones, soy mantenedor de nacimiento y por eso me atrevo a plantearles a todos ustedes qué es lo que he estado mirando o he estado revisando. Igualmente, soy de esas personas que trabajan a través de procesos, a través de paso a paso. No me gusta saltar a tratar de ejecutar las cosas sin haber realizado algún tipo de análisis y sin haber principalmente planeado. Por eso, quienes me han seguido por distintos medios, ustedes que llegaron a través de distintos medios, quienes tienen mi teléfono personal, quienes me siguen a través de Facebook o a través de LinkedIn, pues han visto que tengo o desarrollo en las empresas un proceso o procesos de mantenimiento, los cuales van siguiendo un paso a paso. Y en ese paso a paso siempre me planto o siempre digo, hay que revisar el contexto operacional actual, como lo solicita el RCM. Y siempre hay que estarlo mirando y mi recomendación siempre ha sido igualmente decir, cuando vea que existen cambios importantes en el contexto operacional, revise su táctica y su estrategia de mantenimiento. Y eso es lo que nos está pasando hoy. De pronto no habíamos hecho el ejercicio, puesto que llegábamos a un punto en el cual no entendíamos lo que nos estaba pasando. De pronto otros pensaban que eso del coronavirus no nos iba a llegar y por consiguiente, pues tampoco nos habíamos preparado para lo mismo. Y ahí, pues vale la pena hacer ese alto en el camino y decir, bueno, revisemos nuestro contexto operacional. Y cuando reviso el contexto operacional de distintas empresas, uno empieza a mirar, aparece un elemento y lo resalté en esta imagen en gris. Digo, hay un elemento que se llama seguridad, donde hay muchas personas hoy que no pueden o no quieren ir a trabajar, por consiguiente no quieren contagiarse. Muchas de las prácticas con respecto a esto es mantenga una distancia de 1.5 metros, pero el personal de mantenimiento trabaja en parejas como mínimo y necesitamos tener igualmente una alternativa para que si alguno de ellos por alguna razón tiene algún tipo de contagio, no se lo vaya a pasar al compañero. Ya han habido experiencias o tengo conocimiento de alguna empresa que fue cerrada una de sus plantas por contagio y eso pues nos lleva a que si la peor cosa que nos puede suceder es que un técnico se contagie y muera. Igualmente, otro elemento dentro de nuestro contexto operacional tiene que ver con la ubicación de los activos. Ustedes, igualmente muchos de ustedes están por fuera. Vivo en Medellín y Medellín es una ciudad pequeña en términos generales desde el punto de vista de área y las distancias entre las empresas es corta, pero igualmente las personas se tienen que desplazar, muchas de ellas nuestros técnicos en transporte público y ahí se encuentran con otras personas. Entonces también tenemos que mirarlo. Hay factores ambientales
se nos vino en casi toda Latinoamérica una serie de lluvias que nos alteran, en otros lugares empieza un tema de calor, esto nos afecta y nos genera una probabilidad de gripes, de gripas, que reducirían las defensas de las personas, y al reducir las defensas de las personas, pues podríamos estar propensos a todo este cuento del virus. Factores sociales, donde les decía ahora, muchas personas no quieren trabajarse. Ya algunos colegas me han dicho, tengo problemas en mi planta porque la gente no quiere ir a trabajar, no quiere llegar a trabajar. Pero muchas también tienen que ir a trabajar porque entonces, ¿de dónde consiguen el sustento? El régimen de marcha de las empresas y de los equipos tiene que mantenerse, particularmente en los productos y servicios esenciales, alimentos, salud, energéticos, logística. Ahí hay que seguir con un régimen de marcha que sostenga nuestra actual necesidad de estar en casa muchos. La situación del mercado, donde todo lo no esencial va hacia abajo, todo lo que no es indispensable para la vida va hacia abajo en el mercado, y se viene legislando con un tema de rigidez hacia la movilidad, hacia evitar los contagios. Y un aspecto que siempre tendremos que tenerlo presente, que es el impacto de las fallas. Entonces sucede una falla, sucede cualquier cosa con estos aspectos y tendremos unas afectaciones distintas, unas afectaciones importantes. Y de ahí parte el primer elemento. Ya revisamos nuestro contexto operacional, ya miramos dentro de nuestro negocio cómo se comporta o cómo se comportó a través de lo que nos está sucediendo. De ahí, pues, habrá que ir un poquitico más a fondo. Que si voy a revisar el contexto operacional, tengo que tener información de primera mano. En Colombia, y buscarán quienes están por fuera los datos de su lugar de trabajo, pero entonces les decía, la gente no quiere contagiar, claro, ¿quién se quiere morir? Y de ahí pues empezamos a ver que en cada una de las ciudades, en cada uno de nuestros países tenemos aumento de contagios, aumento de muertes, aumento de gente que se recupera también, pero eso lo tenemos que saber para cuando vamos a enviar uno de nuestros técnicos o vamos a llamar uno de nuestros técnicos a la planta. ¿Por qué? Porque en la medida de que esto nos afecte, habrá que tomar otras medidas distintas. Lo otro es la ubicación de los activos. Como le decía, en mi ciudad pequeña, en área, pues las distancias son entre 10 y 20 kilómetros, transporte público, probabilidad de contagiarse, gente que no quiere ir a trabajar, gente que psicológicamente habrá que atender. Factores ambientales, igualmente, pues en la imagen que ven ahí, pues la tomé de nuestra institución, el IDEAM, y en el IDEAM empezamos a ver que efectivamente aumenta el nivel de lluvias, aumenta la humedad relativa en muchas de nuestras ciudades y por consiguiente la posibilidad de contraer gripes y las gripes confundidas con una cosa como estas y el pánico que puede generar en nuestro personal porque ellos están afuera. Les decía igualmente pues el tema del régimen de marcha. El régimen de marcha o más bien antes de ese el aislamiento de las personas y como igualmente les estaba comentando. Ahora hay que pensar en ese psiquis, en lo que está pensando nuestro personal y en lo que nosotros necesitamos que igualmente se mantenga fortalecido para que lleguen bien a trabajar. Se habla de ese aislamiento, de ese distanciamiento físico. Se cerraron escuelas y fíjense que esta información no es mía, es de la Organización Mundial de la Salud, que también tenemos que empezar a mirar cómo es el comportamiento y cómo nos ayudan ellos a resolver nuestra situación en la planta. Y habrá que igualmente trabajar ese estrés y esa ansiedad, ese miedo que siente nuestro personal al trasladarse al negocio, a trasladarse a la empresa. Entonces, el personal de gestión humana o talento humano, como lo quieran llamar o como lo llamen ustedes en sus empresas, tendrán que involucrarse con nosotros porque los mantenedores tendremos que llegar.
Igualmente, pues hay una serie de personas que se van viendo igual más afectadas. Habrá que apoyarlos psicológicamente, o de pronto el que le dé una gripa, que no vaya a pensar que se va a morir porque si es coronavirus. Se pide cambios de turnos y habrá que pensar en turnos. ¿Cómo vamos a tener menor cantidad de gente en un sitio de trabajo para evitar contagios? Y esos cambios de turno a muchos no les gustan, a muchos igualmente no les interesa irse al turno de la noche o venirse al turno de la mañana porque pagan menos. Es decir, hay una cantidad de factores que nos tendrán que ayudar la gente de talento humano, la gente de seguridad de nuestras empresas. Y voy a saltarme otros aspectos ahí porque quiero llegar a este punto en el cual la situación del mercado de la cual hablábamos. Ayer el CEPAL nos entrega un reporte y nos entrega sus predicciones donde dice que América Latina y el Caribe, bajo estas condiciones, va a caer un 1.8% su Producto Interno Bruto. Es decir, empezaremos a golpearnos desde el punto de vista económico y ahí particularmente mantenimiento se ve altamente afectado. ¿Dónde es que se recorta inicialmente en las empresas? Han venido haciendo los recortes correspondientes de personal, sacando a vacaciones, se legisla para hacer movimientos de las personas y mantenimiento siempre ha estado en la mira por ser un gasto dentro de nuestras empresas. Entonces, habrá esa situación. Igualmente, el CEPAL nos dice que habrá una cantidad de pobres mayores y adicionalmente la pobreza extrema la aumentaremos y podremos tener en América Latina y el Caribe 90 millones de pesos. Muchos de ustedes me dirán, hombre, ¿y por qué habla de América Latina y el Caribe y no solo de Medellín o Colombia? Resulta que es que nosotros hoy y bajo esta circunstancia lo que nos están diciendo es somos mundiales y tenemos que empezar a pensar como área. ¿Por qué? Porque es que hay que pensar en que nuestro mercado son con los vecinos y que nosotros todos exportamos a Asia y a América del Norte y Europa. Y toda América Latina, pues habrá que trabajar en función de esto. El movimiento de nuestro personal, nosotros los técnicos nos movemos en toda el área de América Latina y el Caribe. Es decir, vamos y trabajamos de un lado a otro, eso se nos va a ver afectado. Y vamos a tener esos despidos de personal técnico que va a empezar a moverse entre las diferentes regiones. Te habrá que visualizar también ese aspecto. Todo esto, pues igualmente nos lleva a otros puntos en los cuales la caída de la demanda de servicios de turismo, entonces quienes trabajamos en la industria del turismo se verá altamente afectada hasta llegar a un 25%, no lo digo yo, lo dice el CEPAL. Igualmente, el tema de la cadena de valor de unos productos automotores, particularmente electrodomésticos, productos electrónicos, nosotros producimos cosas y las enviamos a Europa y a Asia para que ellos terminen de ensamblar. La caída del precio de los commodities, en un lado nos favorecerá, pero no tendremos dinero. Y por último tenemos el tema de la aversión al riesgo, menor inversión. Y al tener menor inversión tendremos menores cantidades de equipos para reemplazar y por consiguiente una situación de mantenimiento que nos podría llevar a un mantenimiento correctivo si no tomamos hoy acciones mucho más estratégicas, mucho más pensadas en una condición como la que estamos. Esto pues nuevamente me lleva a esas prácticas que promuevo, que les digo a ustedes, listo, estamos en una condición donde rápidamente 9 aspectos de 18 en el contexto operacional cambian y necesitamos trabajar a entregarle a las empresas el máximo beneficio al menor costo, menos del que teníamos anteriormente, corriendo un mayor riesgo. Esto obliga a cambiar nuestra matriz de mantenimiento, nuestra táctica de mantenimiento. Y para cambiar esa táctica de mantenimiento, cambiar esa estrategia de mantenimiento, nuevamente vale la pena mirar las distintas metodologías
que se disponen para ejecutar labores de mantenimiento. Y esas metodologías igualmente me han escuchado, me han visto, han leído. En Latinoamérica, usamos 3 en mayor proporción: TPM, RCM, PMO. Y mi invitación es hoy, y el llamado y digamos que la discusión que quiero abrir el día de hoy tiene que ver con mirar el TPM y el PMO como metodologías que nos podrían ayudar en este momento a salir de todo lo que tenemos. El TPM con su filosofía y herramientas, y el PMO con su agilidad para que nosotros no perdamos la confiabilidad que podemos tener o alcancemos la confiabilidad que necesitamos hoy obtener. Que de pronto en algunos de nuestros equipos pensaremos en bajar la confiabilidad, en otros necesitaremos subirla. Pero entonces, haciendo un ejercicio a través de estas metodologías, podrían ayudarnos en gran medida a salir de la situación. La práctica número 6 tampoco podría dejarla a un lado, puesto que necesitamos realizar unos inventarios, saber con qué contamos el día de hoy. Ya les decía, pues las empresas han estado despidiendo personal técnico de mantenimiento. Los equipos se nos quedan parados, unos ya no se mueven, otros están produciendo, necesitamos que produzcan más. Algunos proveedores han cerrado, otros atienden de forma virtual. Todo lo que tenía que ver con la psicología del personal, entonces ya unos no quieren ir a trabajar, otros renunciaron, otros los despedimos. Ya no nos podemos desplazar. Es decir, hay una cantidad de elementos que necesitamos inventariar hoy para saber con qué estamos contando. Pero ya hicimos el inventario nuevamente de lo que tenemos y de lo que tenemos que atender. Habría que revisar. Haciendo todo esto, pues nos obliga a revisar nuestra matriz de criticidad. Nuestra matriz de criticidad nuevamente cambió. Entonces, lo que era crítico hace un mes, hace 2 meses, de pronto se volvió más crítico o perdió su nivel de criticidad, porque ese producto ya no me lo están comprando, no es de primera necesidad. Entonces, habrá que revisar cómo quedaron mis instalaciones con respecto a esa jerarquización de criticidad. Luego de eso, pues sí, nos metemos en redefinir o en mirar nuestra táctica y nuestra estrategia de mantenimiento. Y es ahí donde la invitación que hago es, revisemos el TPM. Y el TPM con una de sus herramientas que la llaman los lila. Y esos lila, como igualmente aparece en pantalla, tiene que ver con limpieza, inspección, lubricación y ajuste. Cuando nosotros miremos eso y miremos los métodos TPM y PMO, que es la discusión o la invitación que hago, pues nos podría hacer un cambio en nuestra matriz de mantenimiento. Y tendremos que pensar si la alternativa son los lila. Fíjense que el lila apunta muchas cosas y enseguida conversamos un par de minutos acerca de eso. Pero nos podría llevar a que nuestra táctica y nuestra estrategia, básicamente nuestra táctica, porque yo espero que esto termine muy pronto, entonces esa táctica nos podría llevar a pensar en que las inspecciones se aumenten, es decir, el preventivo a través de inspecciones se aumente, que empecemos a pensar que muchos elementos y muchos equipos los debamos de llevar hasta la falla. Es decir, tanto correctivo como podamos tener, dejarlos correr hasta la falla, siempre y cuando las consecuencias de esa falla no me traiga un problema mayor, ¿correcto? Lo otro tiene que ver con aumentar el predictivo, pero el predictivo a través de los datos de las inspecciones del preventivo. De pronto ya no tanto monitoreo en condición, sino desde el punto de vista de esas inspecciones que vamos a desarrollar a través de los LIL. Y por el último, pues el mejorativo, reducirlo. Son esas inversiones que queremos hacer para mejorar una condición, guardémosla, porque si no tenemos plata y no tenemos el recurso humano para hacerlo, o no lo debemos enviar a planta para no ponerlos a correr un riesgo, pues entonces guardémoslo, a no ser que sea algo que le apunte
a una situación que nos ayude en este momento a salvar lo que nos está pasando. Superada esas etapas, pues entonces ya nosotros podríamos pensar en esos lila. Y esos lila le están apuntando desde el TPM a la inspección autónoma. Una inspección autónoma en la cual los técnicos de operaciones, el personal de operaciones, va a ejecutar las labores de lila. Y esas labores de lila, pues habrá que estructurarlas o habrá que definirlas bien. No los ejercicios que muchas veces uno ve en las plantas, tranquilas, relajadas, venga, hagamos un estándar. No, ya hay que pensarlo un poco más profundo porque la situación de este virus, pues hay que controlarla. No nos podemos aislar de eso. Entonces no puede ser una tarea de esas, de un curso cualquiera o un ejercicio cualquiera. Tienen que ser verdaderos estándar para una inspección autónoma que el personal técnico operativo lo pueda desarrollar. Entonces hay que empezar a trabajar el tema de orden y organización. Un orden y organización que nos lleve igualmente a nosotros a que las cosas funcionen mucho mejor. Es decir, pensar en ese tema de las 5 S. Puestos de trabajo ordenados y limpios van a permitir muchas cosas hoy, pero para eso nuevamente hay que generar los estándares. Entonces, vamos a entregar actividades al personal técnico, inspección, limpieza y lubricación, a través de unos buenos estándares que deberá entregar el personal de mantenimiento, que deberá desarrollar e irlo a explicar si nunca lo han explicado, para que nos vaya bien, que se desarrollen muy bien cada uno de los procesos que se van a hacer y se documenten. Entonces, nuevamente el personal técnico que está en casa podría ir desarrollando actividades. Pero otro elemento muy importante es generar los estándares para registrar datos. El registro de datos por parte del personal operativo que llegue el personal de mantenimiento. Eso también hay que tenerlo muy claro y pensando que será una labor sumamente importante para la predicción, para ese mantenimiento predictivo, que ya no lo vamos a hacer pegado del equipo, que ya no lo vamos a hacer allá metidos, que no lo vamos a hacer con instrumentos, sino que lo vamos a regresar a esa tarea que se desarrollaba antes de tener las cámaras termográficas, que era a través de los sentidos. Y también empezar a desarrollar ese estándar de mantenimiento de piezas y herramientas. Si el personal de almacén va a ir menos, tenemos menor cantidad de personal allá, ¿qué le vamos a hacer a todo ese almacén de repuestos que se tiene? Y con todo esto, pues pensar en esa autogestión del personal de operaciones del tiempo medio entre fallas, a tratar de alargar ese tiempo medio entre fallas. Y el personal de mantenimiento a realizar los análisis correspondientes para lograr aumentar el tiempo medio entre fallas. Sería una de esas alternativas. Por eso es que la imagen y lo que les envié por distintos medios, como lo decía ahora, el TPM hoy más que nunca cobra una importancia bastante alta. Y ahí habrá que revisar de qué podemos echar mano, porque esto nos ayuda, el TPM con toda su filosofía y su quehacer, nos apunta a que el personal se involucre y adicionalmente a desarrollar una serie de actividades tendientes a que los equipos no fallen. En el tema de limpieza, por ejemplo, esa limpieza es un proceso de eliminación de residuos o de otras materias extrañas que son indeseables en mi proceso. Y en el proceso de mantenimiento, todo lo que sea mugre me puede dañar el equipo, me lo puede ir deteriorando a mayores velocidades o no me permitirá ver una falla. Entonces, esa limpieza tiene que ser bien hecha. La norma técnica colombiana NTC 5480 me dice cuáles deben ser los pasos a ejecutar
para una buena limpieza, sin decir que esto es todo, pues. Es una norma que los invito a leerla, que los invito a revisarla, porque tiene una gran cantidad de elementos que hoy son relevantes para nosotros en mantenimiento, que me invita a retirar los residuos, a hacer un enjuague con agua, es decir, vamos a hacer una limpieza de verdad, una super limpieza como la que solicitan los señores japoneses a través del TPM, porque con esa super limpieza vamos a intervenir o a afectar positivamente dos cosas. Número uno, una planta limpia es una planta donde la gente no se nos va a enfermar. Y una planta limpia me va a permitir a mí evidenciar las condiciones de máquina rápidamente. Entonces, si tiene que llegar el personal de mantenimiento, podrá observar de una forma muy fácil el modo de falla, y al observar ese modo de falla, podrá igualmente atenderla a una mayor velocidad. Entonces, esa super limpieza, la invitación que igualmente les hago es: denle una revisadita a esta norma, o a la norma que tengan en sus países, o a los documentos que ustedes dispongan para hacer algún tipo de limpieza. Si miramos el aspecto de la inspección, esa inspección son todas esas evaluaciones que nosotros tenemos que hacer para conservar las condiciones en las cuales necesitamos nuestros equipos y nuestros componentes. Ahora, esa inspección, decíamos, hay que estandarizarla. Y para estandarizarla, pues nuevamente necesitamos una serie de documentos que nos permitirán o que le permitirán al personal de operaciones entregarnos información que a nosotros nos sirve. Entonces, si nosotros no podemos ir, y si no deberíamos ir con cámara termográfica, ultrasonido y todo esto, pues no estoy diciendo eliminarlo del todo, sino reducirlo para bajar los costos y bajar movimiento de personal. Pues entonces el personal operativo tendrá que inspeccionar a través de sus sentidos y poner a la gente, particularmente en este punto, a registrar esa cosa tan maluca para todo el personal técnico o para todo el personal de operaciones. Y en ella, pues, hay que generar los documentos para el registro, pero ese registro tiene que ser analizado y lo analiza el personal de mantenimiento en conjunto con el de operaciones. De ahí se tomarán las acciones correspondientes para corregir la situación que se esté desviando del parámetro que estoy midiendo. Ahí tendría ese otro elemento, la inspección, que nos ayudará a nosotros a controlar desde hoy, desde este momento, de forma remota, lo que está sucediendo en nuestras plantas con el personal allá metido. Eso nos va a ayudar cuando salgamos de esto, porque ya estará involucrado el personal operativo en algunas acciones de mantenimiento. Esas inspecciones y todo lo que hagamos, el tema de limpieza, con todos los protocolos de seguridad. Nosotros no nos podemos aislar de eso, no solo del tema del coronavirus, sino del de seguridad completo. Es decir, que los procedimientos estén bien hechos, donde digamos, desconecte el equipo, póngale el candado y todas esas actividades que hacemos antes de desarrollar una labor en campo. Ahí tendríamos ese otro elemento, las inspecciones metidas en el tema del lila. No voy a hablar de lubricación, no es mi fuerte. Hay personas muy sabias en los temas de lubricación. Pues aquí en Colombia tenemos a Pedro Albarracín, en México tenemos a Gerardo Trujillo. Es decir, en muchos lugares de Latinoamérica tenemos sabios del tema de lubricación. La invitación sería a buscarlo allá, a que nos digan qué le vamos a entregar al personal de operaciones, cómo podríamos hacerlo. Y el tema de ajustes, pues también tengo ahí mi posición. Los japoneses hablan de ajustar pernos, ajustar cosas. Digo, si está bien, déjelo quieto. Serían esos otros elementos que dejaríamos por el momento guardados para revisarlos luego a través de otro tipo de labores. Eso, ¿sí?,
nos podría llevar a esto que traigo en pantalla, a que los costos de nuestro mantenimiento se reduzcan. Esto fue algo que hice entre ayer y hoy para que por favor no lo tomen como un benchmark. Lo hice a través de experiencia y a través de llamar a un par de amigos y preguntarle, ¿oíste cuánto me cuesta esto? ¿Cierto? Pero no lo tomen por favor como un benchmark, falta un estudio, bueno, un estudio serio. A mí me gusta tomar datos y verificar que las cosas son. Pero entonces, a través de la experiencia mía y de otros colegas, uno podría decir, listo, el correctivo de un motor de esas características al año me puede costar en pesos colombianos 1.500.000 pesos redondeado. El predictivo 200.000 pesos, el preventivo 560.000 pesos, mientras que el tema de limpieza e inspección me quedan faltando el de lubricación, pues tendrían unos costos muy bajos a través del año. Eso hoy para las empresas es valioso. Hoy eso para las condiciones del mercado son valiosas. Eso para las condiciones de América Latina y el Caribe son importantes. Entonces, podríamos empezar a mirar eso. No va a ser sostenido en el tiempo. No se va a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque este cuento va a terminar. Este tema del coronavirus va a terminar. Entonces, en ese momento van a volver a cambiar algunos aspectos del contexto operacional. Entonces, si hoy igualmente nosotros revisamos cuáles serían los que van a cambiar rápidamente cuando este tema de la pandemia se acabe, pues podríamos cambiar la imagen y como ven en pantalla en gris, los que van a cambiar nuevamente, porque el mantenimiento no puede seguir siendo el que veníamos haciendo antes de, el que vamos a hacer en este momento. No pueden ser ninguno de los dos, porque en uno teníamos unas condiciones donde América Latina y el Caribe venía creciendo y creciendo en cantidades importantes. El planeta, ¿sí?, estaba en otras condiciones, pero nosotros veníamos en un aumento, en un crecimiento importante. Entonces van a volver a cambiarse muchas cosas y tendremos que revisarlo, y estos aspectos habrá que revisarlo. Y si los empezamos a revisar hoy, a tratar de predecir desde el día de hoy, nos podremos preparar para dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, pero también estaremos preparados el personal de mantenimiento. Y entonces recogeríamos nuevamente la práctica número 1, revisamos nuestro contexto operacional, revisamos con datos, con gente que sepa, no a través de solo de Facebook o de LinkedIn o de las discusiones que damos de cosas que a veces ni siquiera sabemos, pero coger cada una de estas cosas y recoger información, analizarla y meterla a mi empresa. Metiéndola a mi empresa, estructurar nuevamente todos los pasos o prácticas que nosotros desarrollamos en nuestro mantenimiento. Como les decía, pues hoy correspondía por la premura y la herramienta que utilicé, utilizar 40 minutos. Tenemos un par de minutos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna observación, pregunta, llamada atención, ayuda con respecto a lo que me viene dando vueltas en la cabeza. Entonces, si alguien, por favor, pues abre el micrófono y me cuenta. Juan. Sí, te escucho. No, pues yo la única que veo es que en cierta forma también es bueno evitar como el mantenimiento correctivo en algunos equipos, porque viéndolo desde el punto de vista de seguridad, porque normalmente en algunos equipos yo voy a mandar toda una cuadrilla de gente y obviamente pues eso es lo que también queremos evitar. Sí, estoy de acuerdo completamente con vos y es por eso como el refuerzo de los lilas. O sea, tratar de evitar que la mayor cantidad de cosas fallen, ¿cierto? Pero igualmente mirar dentro de nuestra jerarquización de activos y dentro de nuestra matriz de criticidad, que de lo que veníamos atendiendo lo podemos dejar llegar a correctivo, de tal forma de que nos permita dejarlo ahí, ¿sí? O planearlo y programarlo, o más bien programarlo para que lleguemos en un momento en el cual haya una menor cantidad de gente si la afectación no lo permite. Es decir, revisar eso
y tratar de no llegar al correctivo, que eso es lo que busca todo este proceso de los lilas.